Amén. ¿Cuántos se gozan la presencia del Señor? Qué bueno es verlos a todos ustedes juntos, reunidos. Vamos a hacer una oración y vamos a la palabra. Amén. Prepárese porque el Señor hoy nos va a hablar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por esta mañana, donde te podemos adorar, Dios, con júbilo, con gozo, con alegría. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder adorarte, bendecirte y darte todo el honor. Te pido, Dios, que sobre este lugar tú seas derramando tus bendiciones, tu aliento, tu paz, tu amor. Y gracias por cada persona que en esta mañana aceptó la cita, Señor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muy bien, ok. Le quiero contar una historia que me sucedió o que viví hace un año aproximadamente en La Vega cuando estaba la plena pandemia. Cuando estábamos allí, la iglesia en Misión Vida La Vega decidió hacer algo especial y fue repartir almuerzos, dar almuerzos todos los días. Porque realmente, pues, así como aquí en Bogotá, allí se estaba viviendo una situación de escasez muy tremenda. Y había muchas familias que vivían del día a día y por la situación de aquel momento, si usted recuerda que al principio de la pandemia fue duro, ¿no? Fue terrible, se sembró mucho terror, mucho miedo, había mucho pánico. Pero gracias a Dios, el Señor proveyó algunos recursos, Dios tocó el corazón de muchas personas y en aquel lugar muchas familias o muchas personas fueron movidas a llevar mercados y la iglesia hacía algo especial. Era cocinar todos los días para dar almuerzos. Se alimentaban diariamente alrededor de 200, 300 personas en aquel lugar. Pero se pedía algo especial para que las familias pudieran, o aquellas familias o aquellas personas que quisieran beneficiarse de los almuerzos, se les pedía un requisito, que llevaran las vasijas para echarle la comida. ¿Sí? Porque pues para no gastar dinero en desechables ni nada de ese tipo de cosas, cada familia o cada persona llevaba sus utensilios para que se les pudiese echar la comida y pues cada uno llevarlo allí. Hacían la fila, estuve allí en algunos días, estuve allí algunas semanas y estuve apoyando, colaborando esta bonita labor que realmente se hizo allí. Pero me llamó la atención una situación que vivimos particular. Un día cualquiera, una señora que estaba pasando muchas necesidades con su hijo, llegaron al final, ya cuando se estaba terminando como tal de repartir la comida. Y entonces la señora no sabía que tocaba llevar los utensilios, los recipientes para poder echar la comida. Ella no sabía. Entonces, en su afán por beneficiarse, le dijo al hijo suyo, le dijo, por favor, mijito, vaya hasta la casa y traiga las ollas, traiga algo en que podamos echar, para que no nos perdamos esta bendición. Entonces el niño salió corriendo para la casa y se fue para la casa, mientras que ella lo esperaba. Cuando llegó el niño, pues en su inocencia, en su forma de ver la vida, llevó la caneca más grande que encontró. Y llegó allí se ve la caneca y la señora, pero usted cómo se le ocurre traer eso tan grande, si es solo para los dos, no sé qué, Y entonces el chiquitín se había llevado dos canecas grandes para allí recibir la comida. Al final le dijimos, tranquila, espérese un momentico mientras que terminamos, que le vamos a guardar. Pues para bendición de esa familia, ese día sobró harta comida. Harta comida. Y pues como sobraba, entonces le dimos mucha comida a esa familia y se llenaron las vasijas que el niño había llevado. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y eso fue una historia que me pareció muy particular, que realmente tocó mi corazón y llamó mi atención. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a esta historia que le acabo de contar que pasó, encuentro en la palabra una enseñanza parecida. Una enseñanza muy parecida que Dios nos quiere dar y nos quiere hacer entender. ¿Amén o no amén?
En términos espirituales, le quiero decir que en la Biblia, escúcheme, hay una vasija, en la Biblia, en términos espirituales, hay una vasija que según sea su tamaño, usted recibe. ¿Amén o no amén? Otra vez le digo. Esta historia me llamó la atención porque estudiando la palabra encontré una vasija, hablándolo en términos espirituales, que según sea su tamaño, usted se la lleva a Dios y de acuerdo al tamaño, Él la llena. Es decir, si usted lleva una vasija pequeña, pues ¿qué pasa? Pues poquito, ¿cierto? Pero si usted lleva una grande, grande recibe. Este es la enseñanza más particular de esta vasija. La Biblia también me enseña algo particular, que algunos tienen su vasija muy grande y por eso reciben mucho. Otros tienen la vasija pero pequeñita y entonces por eso reciben poquito. Pero hay otros que ni tienen vasija. ¿De verdad? Esto es una realidad. Y de acuerdo a la proporción o el tamaño de esta, usted recibe. Le quiero preguntar, ¿usted sabe cuál es el nombre espiritual de la vasija de la cual yo le estoy hablando? ¿Sabe a qué me refiero? ¿No? ¿Cómo se llamará esa vasija espiritual? Que de acuerdo a su tamaño usted recibe. Mateo capítulo 9, versículo 29. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra ¿qué? Fe, o sea ¿qué? ¿Cuál es la vasija? ¿Cómo se llama? Fe. La vasija se puede representar, la fe se puede representar en la Biblia como una vasija. Conforme a ella, conforme a su tamaño, le echan. ¿Amén o no amén? Yo pensé que usted se iba a emocionar conmigo. ¿Será que usted se está dando cuenta que su vasija es muy... ¿O será que su vasija es grande? ¿Sabe? Y por esa razón el título de la enseñanza en esta mañana es Conforme a tu fe. ¿Cómo se titula esta enseñanza? Conforme a tu fe. Dígale que está a su lado. Conforme a tu fe. A algunos se les puede notar la vasija que trajeron. ¿Cómo es la vasija de su vecino? ¿Grande o pequeña? ¿O no tiene? ¡Ay, santo Dios del cielo! ¿Sabe? Quiero que por favor ahora sí entonces leamos el texto completamente. Mateo 9, 27 al 31. En estos textos que vamos a leer es lo que encierra esta enseñanza tan interesante de la palabra de Dios que hemos titulado hoy Conforme a tu fe. Le invito a que por favor me acompañe entonces Mateo 9, 27 al 31. Dice la palabra de Dios así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra ¿qué? A vuestra fe, o sea ¿qué? Hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Fe. Fe. Una de las palabras más cortas que tiene la Biblia, por no decir que la más corta. La definición de la fe según la Biblia es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no vemos. Especialmente en esos textos nos habla de esa definición porque a cada uno se le ha dado una promesa. Entonces le están diciendo: crean la promesa que se les dio con certeza, como si ya lo hubiesen tenido. ¿Qué es más fe? Según la etimología griega, la fe significa pistis, que quiere decir fidelidad o confianza. Eso quiere decir fe. Eso significa la fe. La fe es tan poderosa, escúcheme, y es tan grande que si la tienes en Cristo vas al cielo. Amén. Es el boleto para entrar ¿dónde? Es tan grande la fe que si la tienes, según la Biblia, mueves montañas. Tremendo, ¿cierto que sí?
La fe es tan poderosa que si la tienes, dice la Biblia, que verás a Dios. ¿Que verás a quién? A Dios. Según la palabra, casi cualquier cosa es posible con la fe. Casi cualquier cosa le es posible al hombre si tiene fe. Un elemento tan importante como esta vasija y tan significativa como es la fe, también la Biblia nos dice que es puesta a prueba. ¿Amén o no amén? ¿Sí sabía usted eso? Además, según el texto que acabamos de leer, este texto que leímos, en este texto hay tres situaciones que vive toda persona conforme a su fe. No solo es tan importante que me hace ver a Dios, no solo es tan importante que me lleva al cielo o me matricula en el cielo si la tengo, sino que la fe es tan gloriosa y tan grande y tan importante que en este pasaje que vamos a ver hay tres situaciones que vive toda persona conforme al tamaño de su fe. ¿Amén o no amén? No importa, en este pasaje que vamos a leer, no importa el tamaño, no importa si es grande o pequeño, no importa eso. Lo que importa es que todo aquel que tenga alguna medida de fe va a vivir estas tres situaciones que yo le voy a estar nombrando hoy. ¿Amén o no amén? Muy bien. Quiero que por favor veamos a continuación tres situaciones que vivirás conforme a tu fe en este texto. Y en este texto, la Biblia específicamente nos muestra la situación de la fe, particularmente leída en dos ciegos, dos hombres que tenían una ceguera. Quiero que por favor miremos la primera situación que usted vivirá conforme a la fe que tiene. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios la fe obviamente es algo que se va a notar en el tiempo, pero que humanamente nosotros no podemos ver en este momento, digamos estando aquí. Yo no puedo ver cuál es la medida de fe que cada uno de ustedes tiene. Dios sí sabe cómo es la vasija que usted carga, llamada fe. Y quiero invitarle entonces a que retomemos la lectura para encontrar la primera situación que toda persona vivirá conforme a su fe. Versículo 27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: ¿qué? Sí, Señor. En estos versículos encuentro la primera situación que usted va a vivir conforme a su fe. Según su fe, primera situación, serás probado. Amén. ¿Serás qué? No, pastor, es que mi fe es pequeña, yo creo que Dios no me va a probar. Papá. Dios lo va a probar conforme a su qué. Por eso, aquellos que tienen una vasija grande de fe o que tienen mucha fe, prepárense porque la prueba es conforme al tamaño de esa fe. ¿Amén o no amén? Algunos dirán, y aquí comienzan a haber respuestas. Usted no se ha preguntado: oiga, pero ¿por qué a mí me tocan estas pruebas y a fulanito no? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué a mí me toca vivir esta situación y a aquel no? ¿Sabe por qué? Porque seguramente su fe es más grande. No, ya pensé que usted se iba a emocionar, iba a decir gloria al Señor. ¿Amén o no amén? ¿Sabe? A mí me enseñaron algo, que a mí me preocupe cuando en mi vida no hayan pruebas. Preocúpese, me dijeron. Preocúpese cuando en su vida no hayan pruebas. ¿Por qué razón? Porque si no hay pruebas quiere decir que Dios no está allí. Una persona que vive pruebas diarias, que vive situaciones, que vive chicharrones, como particularmente hablamos y decimos, es una persona que entonces tiene algo valioso que probar. Se llama fe. ¿Amén o no amén? La fe es tan buena, tan grande, que a veces lo va a poner en aprietos. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser probados por Dios? Uy, santo Jehová, yo no diría amén a eso. Yo no quisiera que Dios me probara. Si fuera por mí le diría: no, Dios, yo no quiero. Pero hay una verdad. Por tener fe, porque me beneficia, Dios dice: si tienes fe, estás listo para ser probado. ¿Amén o no amén? La Biblia me dice en 1 de Pedro, no lo buscamos, solo se lo nombro, que la fe se prueba como el oro. Que la fe se prueba como el oro, esto usted lo sabe. Y según estos versículos leídos, conforme a la medida de su fe, usted va a ser probado. Para esta escena particular que estamos viendo, hay una historia
de dos ciegos que buscan su sanidad. Si usted nota, ellos siguieron a Jesús. Jesús viene de haber sanado muchas personas, especialmente la escena que acaba de terminar es la sanación de la hija de Jairo. ¿Conoce esa historia? Una niña que se sanó, que estaba muerta y Jesús resucita. Que le dijo, Talita cumí. ¿Cómo le dijo? Ya estaba hablando en arameo. Bendito sea el Señor. Algo aprendió esta mañana. Amén. Ok, y Jesús sana a esta niña y luego se dispone a seguir para su casa a descansar. Y entonces en el camino dice la Biblia que lo siguen dos ciegos y le gritan, Señor, ten misericordia. En otras palabras, buscaban que los ¿qué? Pero antes de ser sanados fueron probados. ¿Qué pasó primero? No sé si Dios le está hablando a usted hoy. ¿Cuántos están esperando que Dios haga un milagro en su vida? Levante la mano, por favor. Es posible que primero seas. ¿Amén o no amén? ¡Ay, ay, ay! Estos señores se disponían a recibir una sanidad y se la pidieron a Jesús, pero antes de eso, antes de ser sanos, el pasaje nos enseña que fueron ¿qué? Probados. Existe una fe tan llamativa para el Señor que primero, antes de darte lo que tú pides, te va a probar. Y si usted es probado frecuentemente y pasa pruebas en salud, económicas, familiares, escúcheme, es porque seguramente su fe no es pequeña. Porque conforme a la fe se estipula la prueba. Conforme a la fe de cada uno de nosotros se estipula una prueba que pasar. Por eso es que la Biblia dice, escúcheme, que el Señor no coloca cargas en nosotros que no podamos ¿qué? Soportar. ¿Sabe por qué? Porque la prueba se coloca, llega y Dios mira a tal personita, fulanito, allá Luz, mira a Luz allá y le dice, ella aguanta esta prueba. ¿Sabe por qué? Porque Dios la mide de acuerdo a su fe. ¿Amén o no amén? Por eso yo realmente me le quito el sombrero a personas que pasan pruebas difíciles. Conozco aquí, en este lugar hay sentadas personas, amigas muy queridas, que en estos días han perdido seres queridos, que en estos días se han enterado de enfermedades, que en estos días les ha tocado salir corriendo de donde vivían, que en estos días han pasado pruebas. ¿Sabe por qué? ¿Qué indica eso? Que tu fe es grande. Por eso te prueban. ¿Amén o no amén? Y le quiero decir a aquel que se siente cómodo en su vida y que no siente ninguna prueba de Dios, seguramente no tienes fe y por eso no se te pone ninguna prueba. ¿Amén o no amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? No sé si la lluvia de anoche lo afectó o tiene sueño, no sé, yo espero que Dios le esté hablando. En estos textos nos enseña algo particular que por favor quiero que me coloque mucha atención. Que conforme a mi fe yo soy probado. Es decir, escuche, según este pasaje, Dios en ocasiones no prueba mi fe. Por causa de mi fe me prueba a mí. Vuelvo y lo digo, ¿ok? Conforme a tu fe serás probado. No estoy hablando de que lo que va a ser probada es tu fe específicamente, sino a quien se va a probar es al que la porta. Porque fe es fe. ¿Amén o no amén? Y esto es lo que el pasaje nos enseña. Hay una realidad. Conforme a tu fe, las áreas de tu vida serán probadas. Si usted tiene mucha fe, va a ser probada su sexualidad. Si usted tiene fe, va a ser probada su honestidad. Si usted tiene fe, va a ser probada su mente, las áreas de su vida, conforme a su fe. Yo no sabía eso, el texto me lo enseñó. Yo decía, la fe es algo tan importante que por ella las áreas de mi vida serán probadas. Qué cosa tan impresionante. Hay dos pruebas en el pasaje, rápidamente, que se las quiero nombrar de una vez, para estos señores, que también son las mismas para nosotros. Estos señores vivieron un camino de prueba y vivieron una palabra de prueba. ¿Qué vivieron? Y una palabra de nueva. Permítame exponerle el texto rápidamente. El camino de prueba.
Si usted nota el pasaje, versículo 27, dice la Biblia que Jesús salió de un lugar. Mire, póngale cuidado. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Y en el camino le decían algunas cosas, dando voces, gritaban, en otras palabras: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo siguiente: y llegando a casa, Jesús en el camino respondió su oración. No. Jesús respondió su oración hasta cuando llegó a ¿dónde? Los puso en un camino ¿de qué? De prueba. Y escúchame todos los que están aquí. Se fue también el micrófono, no sé, ¿me puede subir un poquito, por favor? Gracias. Según este pasaje, toda persona en el Señor va a vivir un camino ¿de qué? De prueba, donde va a hacer esto, le va a clamar al Señor, le va a clamar al Señor, y pareciera que el Señor no le para. ¿A usted le ha pasado? ¿O solo a los ciegos? ¿Sabe? Vamos a ser probados con un camino de prueba. Un camino de prueba. Indiscutiblemente Jesús no atiende su clamor en el camino, como en otros pasajes sí nos cuenta. Hay un pasaje paralelo a este, que es la sanidad de un ciego llamado Bartimeo. Jesús va caminando y escucha gritos: hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y lo manda a llamar. Qué lindo, ¿cierto? Pero en estos ciegos, Jesús no responde su clamor en el camino, sino hasta cuando llega ¿a dónde? A la casa. Estos señores se la pasaron por un largo tiempo siguiendo a Jesús y gritando. Cualquier parecido con nuestra realidad. Y escúchenme, que se pruebe la fe, o más bien que conforme a tu fe vas a ser probado, indica que posiblemente pases por un camino donde Jesús está, pero no responda a tu clamor. ¿Amén o no amén? Qué cosa tan impresionante que encuentro en este texto. Dice el texto que ellos durante el camino hicieron dos cosas: lo siguieron y clamaron. Pero Jesús no los atiende en el camino. ¿Qué prueba tan dura es seguir a Jesús y no sentir una respuesta de Él? ¿Qué prueba tan dura es esa? Y muchos de los que estamos aquí debemos pasar por esa prueba. Muchos de los que estamos aquí, o yo personalmente, no conozco la primera persona que diga siempre, en todas las experiencias de su vida: clamé y a los 2 minutos me llegó la bendición. Conozco personas muy sinceras que me dicen: pastor, llevo años pidiéndole a Dios por esto. Conozco personas que me han dicho: pastor, llevo meses, llevo días, llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios por esto, pero hay una bendición en el pasaje, y es que ellos, a pesar de que su oración en el camino no fue contestada, lo siguieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Seguirlo. Amén. Y acá hay una verdad indiscutible en este pasaje. ¿Qué prueba tan dura es esta? Seguir a Jesús y no sentir que Él te preste atención. ¿Qué prueba tan dura es clamar? Ellos clamaban: ten misericordia, y no recibir ninguna contestación. El pasaje nos dice que Jesús en el camino no dijo nada, no respondió a su oración. Y esta es posiblemente la prueba que usted y yo tenemos que librar. Indiscutiblemente estos señores fueron probados conforme a su fe. Y le quiero decir esta verdad: la medida de la fe que Cristo percibió en aquellos era lo suficientemente grande como para probarlos de esa manera. Le quiero decir, si usted ha orado y no ha sentido todavía una respuesta de Dios, tranquilo, Jesucristo está en el camino. No se preocupe. Tranquilo, tranquilo, que el Señor está esperando llegar ¿a dónde? A la casa, para entonces darle una ¿qué? Una respuesta. ¿Amén o no amén? Conforme a la fe se prueba, y esto es una verdad. Tu fe hoy, mi hermano, es digna de ser probada como esta situación. ¿Amén o no amén? El hecho de que usted clame y todavía no se le responda nada indica que estás en un periodo de prueba, según la palabra de Dios. Definitivamente, grandes pruebas, grande fe. ¿Amén o no amén? Jesús indiscutiblemente en el pasaje quiere que tú triunfes la prueba que Él mismo ha desarrollado para colocar delante de nuestro camino.
Seguir a Cristo es hacerlo, escúchame, entonces, motivado por lo que Él es y no por lo que Él da en el camino. ¿Sabe usted por qué hay personas que se alejan del Señor fácil? Porque están buscando las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. ¿Sí sabía usted eso? Yo le quiero invitar a que usted busque mejor al Dios de las bendiciones. Seguramente Él le va a dar sus bendiciones. ¿Amén o no amén? Esto es lo que realmente debe motivar. Indiscutiblemente en el pasaje hay una persistencia de estos señores para no detenerse. Si usted le va rogando a alguien que no le pone cuidado, pues usted ¿qué hace? ¿Cierto? Usted dice, pues ya aquí como que no hay nada que hacer. Pero sabe, la Biblia nos enseña que al Señor le fascina que seamos molestos. Al Señor le fascina que seamos, usted ha visto esos papás con esos niños que el niño le coge acá y, ¿sí? Ahí está. Y el papá habla y habla y habla y habla y el chiquitín, papá, papá, papá. ¿Sabe? Eso quiere Dios con nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos insistentes, persistentes, y en este pasaje esa es la prueba. Te quiero invitar a que tú sigas a Jesús y que no lo abandones a pesar del posible silencio que tú sientas de parte de Él. ¿Amén o no amén? Tarde o temprano Él te va a responder. Síguelo aún en el silencio que el Señor tenga o no te haya dado una respuesta. Si lo sigues sin desviarte, habrás salido vencedor en las pruebas que Dios te coloque. Recuerde que conforme a su fe usted será ¿qué? Probado. Si eres según los ciegos, no pasó nada. Según estos ciegos, quiero decirle lo siguiente: si el Señor no les puso cuidado, dígame qué hacía que siguieran a Jesús. ¿Qué cree usted que hacía que ellos siguieran a Jesús? ¿Sabe qué? Sí, su fe puesta en Él. Porque cuando uno pone la fe en el Señor, a pesar de que Él no nos responda ya o se demore, entre comillas, para respondernos, eso no tiene por qué alejarnos de Él. ¿Amén o no amén? Definitivamente Jesús es como un imán que atrae a aquel que tiene fe en su corazón. Y si usted tiene fe, indiscutiblemente si el Señor nos responde a una oración hoy, escúcheme, usted va a seguir fiel y leal. Recuerde que significa fe, significa lealtad. Clamar a Cristo es hacerlo motivado por quien es Él y no por lo que Él da. Indiscutiblemente estos señores clamaban: ten misericordia de mí. Cuando el clamor es correcto, tarde o temprano tendrá una respuesta. El pasaje dice que ellos le pedían misericordia. ¿Qué pedían ellos? Eso es lo que usted y yo muchas veces debemos que pedirle al Señor. A veces nosotros nos jactamos de pedir muchas cosas, pero se nos olvida que Él ya ha tenido misericordia y que debiéramos seguírsela pidiendo. La palabra misericordia quiere decir miseria y cuerdas, que con cuerdas Él me saca de la miseria. Eso significa la palabra misericordia. Amén. En este pasaje encuentro que ellos titulan a Jesús de una manera, le dan un título específico. ¿Cuál es el título que le dan a Jesús? Versículo 27, Hijo de David. ¿Cuál es el título que le dan? Hijo de David. ¿Usted sabe qué significaba que se le dijera a Jesús Hijo de David? A Jesús en la Biblia tiene más de 300 nombres. Muchos, muchísimos. Jesús, Jesucristo, Mesías, Cristo, Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el pan del cielo, el pan de vida. Muchos nombres tiene. La resurrección y la vida, tiene muchos nombres. El Cordero inmolado, el camino, la verdad, la vida. ¿Sabe por qué le dijeron Hijo de David? ¿O sabe qué implicaba que le dijeran así? ¿Sabe qué? ¿No? Sí, Señor. Cuando estos señores le están diciendo Hijo de David, lo están llamándolo por un título mesiánico. En otras palabras, ellos, aunque no ven, saben quién es Jesús. Saben que Él es, no es Chuchito,
saben que ese no es el niño Jesús, no. Ellos saben que Él no es el simple carpintero. Ellos saben que Él no es simplemente Jesús el de Nazaret. Ellos saben que ese es el Cordero inmolado, el Hijo de Dios que iba a venir a morir por ellos en la cruz. ¿A qué me refiero? A que ellos tenían claridad de quién era Cristo. Amén. Cuando una persona tiene claridad de quién es Dios, no lo deja. Amén o no amén. Amén o no amén. Aunque tenga pereza, aunque tenga sueño, aunque tenga muchas cosas, aunque tenga pruebas, yo sé quién es Dios. Yo entiendo quién es Él. Y sabe entender quién es Dios te hace jamás dejarlo. Porque una persona que entiende realmente quién es el Señor sabe que sin Él no puede vivir. Una persona que entiende quién es Dios sabe que sin Él es imposible llegar al cielo. Una persona si entiende quién es Dios, sabe que el Señor no simplemente lo entiende, sino que entiende lo que dice la palabra y entonces debe caminar conforme a lo que dice que la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? La fe indiscutiblemente es puesta a prueba. Y estos hombres, cuando Jesús escucha su clamor y dicen, y yo pienso que Jesús dijo, yo entiendo, ellos saben quién soy yo. Ellos saben quién soy yo, por eso los voy a probar. ¿Amén o no amén? Y una persona que sabe quién es Dios va a ser probada. ¿Amén o no amén? Se va a poner a prueba, sobre todo las circunstancias. Usted acaba de recibir hoy y no le quiero hacer aguafiestas, no es que sea aguafiestas, pero es muy probable. Santo Dios. Yo no soy profeta, ¿ok? Así que no se preocupe. Es muy probable que después de esta palabra, lo primero que venga es una... ¿Amén o no? Algunos dirán, no hubiese ido hoy a la iglesia. No, mentira. Claro, usted tenía que venir hoy. ¿Amén o no amén? En el versículo 28 rápidamente, entonces, no solo vivieron un camino de prueba, sino que vivieron una palabra de prueba. Si usted fuera Jesús, escúcheme, si usted fuera el Señor, y el Señor le hace esta pregunta, ¿usted qué cree que entre manos se trae el Señor? ¿Tú crees que yo puedo? Quiero que se detenga a pensar, ¿por qué razón Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso Él no puede? Claro que lo puede hacer. Para el Señor todo es ¿qué? Posible. Pero entonces, Señor, eres ilógico. ¿Cómo me preguntas que si creo que tú puedes? ¿Acaso no venimos a buscarlo? Pero más abeja es el Señor. Y es probable que Dios a todos nos haga esta pregunta, aunque la respuesta sea obvia. Deténgase a pensar. Escuche otra vez la pregunta. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees? Y mire ese premio de pregunta, dos cosas interesantes. ¿Puedo hacer? ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué puede hacer el Señor? Todo, ¿cierto que sí? Definitivamente esta pregunta es una pregunta ¿de qué? De prueba. ¿Es una pregunta de qué? De prueba. El Señor nos hace preguntas conforme a nuestra fe para probar nuestra convicción. Esta pregunta no aparece en ninguna otra sanidad que Jesús haya hecho. Solo a estos dos locos se les pregunta esto. ¿Ustedes creen que yo puedo? Es la pregunta que Jesús está haciendo. Pregunta hecha. ¿Dónde se hace esta pregunta? Esta pregunta se hace en la casa. ¿Dónde se hace esta pregunta? En el camino ¿qué? No se pregunta absolutamente nada, sino que esta pregunta es hecha en la casa. ¿Sabe por qué? Porque hay preguntas que el Señor te va a hacer en privado. ¿Amén? Cuando usted está en oración, cuando usted esté en la privacidad de Dios, es ahí donde Dios va a hacer grandes preguntas. Recuerdo una historia similar a esta de un hombre, el profeta de Dios, que hacía que cayera fuego del cielo. Elías
se metió en una cueva, lleno de miedo porque una mujer lo había amenazado. Porque cuando una mujer amenaza hay que tener miedo, no mentiras. Jezabel, el hombre que hacía que cayera fuego del cielo, fue intimidado por las amenazas de una señora. Porque una mujer en las manos de Dios es una bendición. Puede convertirse en la mujer que porte al mismo Señor Jesucristo. Amén. Pero una mujer en las manos del diablo se puede convertir en un espíritu inmundo. ¿Sabía usted eso? Así que mujeres, pilas. Amén, amén. Bien. Y este hombre se metió en la cueva y allí en la intimidad de la cueva Dios le hizo preguntas. Porque cuando usted se encuentra en intimidad con Dios, Dios hace preguntas. Le dice a Elías: ¿y usted por qué está aquí? ¿Le hace qué? Preguntas. La pregunta de la casa es esta: ¿creen que puedo según este pasaje? Según su fe, le quiero preguntar. Y por favor, deténgase a pensarlo. No seas impulsivo para responder. Piénsalo. Le quiero hacer esta pregunta. Según su fe, ¿cuánto puede hacer el Señor? Según su fe, ¿cuánto puede hacer el Señor? ¿Su vasija es pequeña? ¿Su vasija es grande? ¿O usted no tiene vasija? Porque en otras palabras eso es lo que significa la pregunta. Muchachos, según su fe, ¿yo qué tanto puedo hacer? Eso es lo que está preguntando el pasaje. Y es una pregunta que indiscutiblemente pone a prueba la fe de ¿quién? De cualquiera de nosotros. Es una prueba de fe. Definitivamente, esta prueba es para no dudar indiscutiblemente de una cosa, según el pasaje, del poder, del puedo de Dios. Según el texto, la pregunta fue esa: ¿puedo hacer? ¿Creen que puedo hacer? ¿Creen que puedo hacer? Es la pregunta. Aunque el Señor no haga, porque ¿cuántos de los que están aquí, Dios a todas sus oraciones les ha dicho sí? ¿Hay alguien acá que pueda dar testimonio en que diga: el Señor a mí me dijo no para tal petición? ¿Hay alguien que me pueda decir, me pueda dar ese testimonio? Yo puedo decir que Dios a mí muchas peticiones o muchas cosas que le he pedido me ha dicho. ¿Y sabe qué aprendí según este pasaje? Que aunque el Señor a veces no haga, porque a veces el Señor no va a hacer cosas que yo le pida. ¿Amén o no amén? O usted, Dios todo le dice que sí. Aunque el Señor no haga, ¿ustedes creen que puedo hacer? Aunque el Señor a veces no haga, no quiere decir que Él no pueda. ¿Amén o no amén? El Señor a veces puede hacer y a veces no, porque el Señor tiene una voluntad perfecta. Porque el Señor, además de ser mi Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, Él a veces no quiere hacer. Y Él es libre de no querer hacer. ¿Amén o no amén? Le quiero decir que este pasaje no es una fórmula mágica para adquirir milagros. No es. El pasaje está poniendo a prueba la convicción y la autoridad que nosotros vemos en Dios. Le quiero decir hoy, según este pasaje, claro, usted puede decir, claro, yo creo que el Señor lo puede todo. Esa es la respuesta correcta. Sí, Señor, pero la respuesta va más allá de darle autoridad a Dios para que haga un milagro. Yo no soy quien para decirle: Señor, te doy permiso. Él puede decirme sí o puede decirme que no. Y aún así, Él tiene el poder para hacerlo. Se lo pongo en un ejemplo. Hace varios años atrás, un amigo muy querido falleció. Cristiano el hombre, servía al Señor. Oramos toda la noche, tuvo un accidente a las 6 de la tarde, toda la noche en vigilia orando por él. 27 años, tenía mi edad. Y orábamos por él: Señor, eso seguro que lo sanas, porque él tiene llamado a ser pastor, porque él te sirve de tiempo completo, porque él está comprometido para casarse, tenía su novia y estaba comprometido para casarse, ya habían puesto fecha de matrimonio. Habían muchas razones humanas, incluso espirituales, en la manera de nosotros ver las cosas, para que Dios dijera: sí, claro, yo lo levanto. 3:10 de la mañana murió. Entonces el pastor, yo le dije al pastor, yo estaba pensando en las cosas de Dios, yo le dije: ¿y aquí qué pasó? ¿No se supone que si uno pide con fe, Dios dice que sí?
¿Acaso la Biblia no dice pide y se os dará? Empecé yo a hacer reclamos, le tengo que ser sincero. Entonces el pastor me dijo en su sabiduría: Jason, Dios tiene el poder para haberlo levantado. Dios lo tiene, solo que su voluntad fue no. ¿Amén o no amén? Así que si usted es una persona, perdóneme la expresión, caprichosa, que le han enseñado que si usted ora a Dios siempre va a decir que sí, le tengo una mala noticia. La realidad es otra. Jamás dude de que el Señor puede hacerlo. Él puede. Otra cosa es que Él quiera. ¿Amén o no amén? Entonces yo sigo a mi Señor no por si puede. Él puede. Lo que pasa es que no quiere. Y si Él no quiere es porque sabe por qué. ¿Amén o no amén? Le quiero dar esa palabra de parte del Señor hoy para seguir avanzando rápidamente. Indiscutiblemente, en este pasaje, la vasija de los ciegos podía contener una sanidad de ojos. Es decir, cabía esa sanidad en su fe. Lo que usted le está pidiendo a Dios, ¿cabe en su fe? ¿En el recipiente de su fe? Señor, dame 20 litros de sanidad, y usted lleva una vasija que solo puede cargar 2 litros. Lo que usted pide es conforme a la fe que usted tiene, porque conforme a tu fe será hecho. Amén. Hay gente que le dice: Señor, danos tal cosa, pero ni siquiera tiene la fe suficiente para creer que Dios se los puede dar. Amén o no amén. Es impactante esto. Sí importa el tamaño de la fe para ser premiado, indiscutiblemente en este pasaje. Y acá, para ir pasando al segundo principio, rápidamente, le quiero decir que no pienses que porque Él puede, siempre su voluntad va a ser un sí. No pienses que porque Él puede hacerlo todo, o para Dios no hay nada imposible, siempre su voluntad va a ser un ¿qué? Un sí. Rápidamente, hasta aquí hemos visto la primera situación que toda persona vivirá conforme a su fe. ¿Serás qué? Probado. ¿Serás qué? Dígale a que está a su lado: serás probado. Usted va a ser probado. Segunda situación que vivirá, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, o sea que. Y los ojos de ellos fueron ¿cómo? Abiertos. Aquí se encuentra, escúcheme rápidamente, la segunda situación que toda persona vivirá conforme a su fe. La primera, serás probado conforme a su fe. La segunda situación, serás premiado. ¿Cuál es la segunda situación? Definitivamente, de acuerdo a su fe, usted va a ser premiado. ¿Amén o no amén? En otras palabras, el tamaño de la fe sí importa. ¿Amén o no amén? Según Santiago, la fe merece premios. Según Santiago capítulo 1. La palabra allí nos enseña que la fe merece premios. Incluso habla de coronas de vida para aquellos que tienen fe. Para esta escena, los ciegos recibieron la vista, fueron premiados de esta manera por el tamaño de su fe. Luego de la prueba fueron premiados. Algo nos quiere decir el pasaje. Primero, que toda persona que se le prueba su vida conforme a su fe, indiscutiblemente después de esto viene un premio. Indiscutiblemente. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren ser premiados? Prepárese para la prueba. Ay, sí, ¿no? ¿Amén o no amén? Definitivamente, conforme a la grandeza de la fe, será hecho. Dice el texto en el versículo 29, conforme a tu fe, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Sí importa el tamaño, como estábamos hablando. Sí importa. Sí importa el tamaño. Y en el contexto de estos versículos hay diversos tamaños de fe. Se los quiero nombrar rápidamente. Primero, antes de todo esto, unos días atrás, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Su fe fue esta, que podía recibir sanidad. En otra oportunidad, encontró Jesús con una vasija un poquito más grande. ¿Podía un hombre creer que podía ser sano de ser paralítico? Qué fe, ¿no? Una vasija un poquitico más que ¿sabe de qué sanó el Señor Jesucristo a la suegra de Pedro? De fiebre. Entonces la vasija de la suegra de Pedro podía contener sanidad de fiebre.
Otro hombre, su vasija podía contener sanidad de parálisis. Otro hombre, su vasija, Mateo, el que está escribiendo, fue sano de estar desubicado en la vida. Era cobrador de impuestos, lo invitan a la mesa. Cambió su vida. Hay otra sanidad, una vasija un poquito más grande, porque hay unos papás que creen que Jesús puede resucitar a su hija. La vasija ya fue ¿qué? Más grande. Y se encuentra también unos ciegos que creen que pueden ser sanos de su ceguera. Pero le tengo una mala noticia. Unos versículos antes a estos, específicamente en el capítulo 8, hay una palabra que nos indica que la fe y su tamaño importa. Solo se lo leo. Jesús habló con sus discípulos y les dijo en la tormenta: ¿por qué teméis, hombres de poca? ¿Hombres de poca qué? ¿Quiénes tenían una vasija muy pequeñita? ¿Y no se supone que son los que andan con él? ¿Se da cuenta usted que el tamaño sí interesa en este pasaje? Definitivamente la fe, su tamaño importa. Le quiero decir que todos los milagros que le acabé de nombrar anteriormente, suegra de Pedro, parálisis, enfermos, Mateo restaurado, los ciegos, la hija de Jairo, todos estos milagros sucedieron en la casa. Todos estos fueron hechos ¿en dónde? En casa. Y sabe, acá hay una palabra poderosa para nosotros. Cuando tú vas a la casa del Señor, no me refiero al templo, me refiero a su presencia. Cuando usted va a la casa de Dios, indiscutiblemente su fe comienza a engrandecerse y a incrementar el tamaño. Si usted quiere que su fe incremente, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero también por estar en la presencia de ¿quién? De Dios. Y esto es algo indiscutible. Toda palabra y experiencia que Dios te da es con un propósito: aumentar tu fe. ¿Amén o no amén? Rápidamente continúo. Indiscutiblemente en este pasaje, cuando dice el texto conforme, está hablando de una medida. Conforme está hablando de ¿qué? De una medida. Le quiero preguntar, en su vasija de fe, ¿cuánto cabe? ¿Cuánto cabe en su vasija de fe? ¿Para cuánto alcanza su fe? Jesús hizo conforme a la fe de los ciegos. Es decir, ellos creían, su vasija podía contener una sanidad y por eso fueron sanos. Mi fe no es que haga que el Señor pueda o no. Dios siempre puede. El Señor hace de acuerdo a lo que mi fe lo motiva, indiscutiblemente. El Señor hace conforme a mi fe lo motiva. No es que mi fe, porque yo he escuchado esas enseñanzas, mi fe, su fe activa que Dios puede hacer. No, porque Dios siempre puede, aún por encima de si yo tengo o no tengo fe. Dios siempre puede. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje entonces realmente? Está diciendo que conforme a la cantidad de su fe, Dios es motivado a hacer. Le quiero preguntar, ¿su fe motiva que el Señor le dé lo que usted le pide? ¿O su fe es tan pequeña que dice Dios? ¿O su fe es una fe persistente donde Dios dice, este motiva que uno lo bendiga porque sigue creyendo? Esa es la realidad del pasaje. Si el Señor hace en nosotros, y le quiero decir por qué. Si el Señor hiciera en nosotros sin que nosotros tuviéramos fe, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Si Dios hiciera sin que tuviéramos fe, ¿sabe? El Señor estaría firmando la sentencia de perdición absoluta de la humanidad. ¿Amén o no amén? Por eso es importante tener alguna medida de fe, y eso motiva a Dios que lo bendiga. Debes tener fe para ser premiado, no para que el Señor pueda. ¿Amén o no amén? Usted debe tener fe no para que el Señor pueda, porque el Señor siempre puede. Usted debe tener fe para que reciba un premio, para motivar a Dios a que lo bendiga. ¿Amén o no amén? La fe es lo que habilita para que uno sea premiado o reciba, indiscutiblemente. Recuerda, conforme a ella serás tú premiado. El pasaje habla rápidamente, para ir terminando, de una realidad. Conforme a vuestra fe os sea hecho. En otras palabras, Jesús está diciendo,
vamos a ver para cuánto alcanza esta fe. Es como, en otras palabras, poner un ejemplo sencillo. El niño pequeñito que no sabe cuánto su papá le dio en dinero y va a la tienda. Llega y coloca la plata encima de ¿qué? Del mostrador y le dice: deme una gaseosa con unas papas. Entonces el Señor mira y dice: solo le alcanza para un pirulito. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Conforme a vuestra fe os sea hecho. En otras palabras, aquí tenía que correr sudor por la cabeza de los ciegos. Vamos a ver qué me va a salir de acuerdo a mi fe. Gracias a Dios, la Biblia dice que los dos fueron sanos de los dos ojos. La Biblia enseña que la fe alcanzó para los dos ojos, pero era posible que solo alcanzara para un. Pregunta: ¿su fe para cuánto alcanza? Señor, te pido que tú me bendigas este año dándome una casa propia. ¿Nadie quiere eso? Bueno, ¿sí? Claro que sí, tráigame su fe. ¡Pum, señora! Aquí está mi fe. Pues le tengo que decir que solo alcanza por un ladrillo. ¿Para cuánto alcanza su fe? Eso es lo que Jesús está diciendo. Conforme a tu fe se ha hecho. Qué cosa tan tremenda y tan interesante. ¿Sabe? La fe, a usted, la medida de nuestra fe, nos puede hacer quedar bien delante de Dios o nos puede hacer quedar mal. ¿Amén o no amén? A muchos la fe que tienen nos hace quedar mal porque no es tan grande. No en todos los casos, pero el resultado de un milagro evidencia para cuánto alcanza la fe. Definitivamente. ¿Amén o no amén? Quiero verlo con grandes milagros. Quiero verlo con grandes milagros en la vida suya para decir: este tiene harta fe. ¿Amén? Dice el texto que los tocó, y aquí paso al tercer punto rápidamente para terminar. El texto dice: los tocó los ojos. Indiscutiblemente, mi hermano, hay dos cosas poderosas que cuando se fusionan causan grandes premios. Cuando el Señor toca a una persona que tiene fe, grandes premios esa persona recibe. Grandes cosas pasan en esta fusión. El toque del Señor al que tiene fe. Esa fusión, esa mezcla causa cosas impresionantes. Se lo puedo decir, como pastor he orado por personas que han tenido fe y se han sanado. Como pastor he orado por personas para que cambien y siguen en la misma. Ay, es que el pastor no tiene unción. Cuando se fusiona el toque del Señor con alguien y toca a alguien que tiene fe, la fe y el toque de Dios se fusionan y eso produce grandes cosas. ¿Amén o no amén? Por eso Dios está dispuesto a tocarlo. La pregunta es: ¿su fe aguanta el voltaje? ¿Amén o no amén? Lo quiero retar a que usted salga hoy de aquí tocado por Dios para que suceda un gran milagro. Y tercero y último, y nos vamos. Tercera razón, tercera situación que vivirá una persona conforme a su fe. Primero, serás probado. Segundo, serás ¿qué? Premiado. Todas con P, para que no se le olviden. Probado, premiado. La tercera. Versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí les dio una instrucción. Y aquí se encuentra la tercera situación que vivirás conforme a tu fe. Después de Jesús probarlos, pasaron la prueba. Después de Jesús premiarlos, fueron sanos. Dijo el Señor: están listos para ser preparados. Y aquí se encuentra la tercera situación que vive una persona conforme a su fe. Serás preparado. ¿Serás qué? Cuando hablo de preparación, estoy hablando de instrucciones para preparar tu vida. Porque indiscutiblemente la fe sola no sirve. Usted puede tener mucha fe, pero si usted es una oveja descarriada. Usted puede tener mucha fe, pero si el Señor a usted no le da mandatos, puede que pierda esa fe. ¿Amén o no amén? Si usted es un portador de mucha fe y Dios no le dice qué tiene que hacer, usted se malacostumbra en la vida. Por eso es que encontramos tantas personas creyendo de Dios,
cosas que Dios no hace ni da. Ejemplo, conozco personas con mucha fe que han creído que la fe es positivismo. ¿Sabe qué les hace falta? Instrucción de la Biblia, para que entiendan. Lo felicito por su fe, pero realmente necesita ser instruido, necesitas ser advertido, necesitas prepararte. Y eso es lo que hizo Jesús con ellos. Según Colosenses, la fe me prepara para la vida. Y es más, en estos versículos, conforme a la fe de ellos, entonces recibieron una instrucción. El Señor los quería preparar. ¿Cuál fue la instrucción? Por favor, no cuenten, no digan nada de lo que acaba de pasar. ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Obedecieron? No obedecieron. La fe tan llamativa que usted y yo tenemos, que fue probada, que fue premiada, también necesita ser preparada. Usted necesita que Dios lo instruya. No importa cuántos años usted lleve en el evangelio, usted necesita instrucciones de Dios. El Señor también nos da encargos rigurosos. Los encargos rigurosos son sus mandamientos. Son la palabra que Él tiene específicamente para usted y para mí. No importa el tamaño de la fe de una persona, esa persona necesita ser instruida por Dios. ¿Amén o no amén? Ellos, ok, Jesús lo felicita, felicitaciones, su fe es muy grande, pero necesitan hacer esto. Necesitan empezar a obedecerme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No obedecieron. Escúcheme, no tomemos este último ejemplo, porque ¿sabe qué pasa? En este pasaje, tristemente, usted al ver unos hombres que tenían fe, que fueron probados y pasaron la prueba, que además de eso fueron premiados por su fe, recibieron lo que tanto querían, pero al terminar leer este pasaje y notar que desobedecieron, ¿sabe cómo queda uno después de leer este texto? Como con un sinsabor. Dice, también que iban. Más chévere hubiese sido que el texto hubiera dicho y ellos obedecieron a la que Jesús les dijo. Pero ¿qué hicieron? ¿Sabe? Qué triste es. Qué triste es que Dios haga por usted y usted no haga por Él. Amén. Qué triste es que Dios haga muchas cosas a nuestro favor. Nos dé milagros, nos dé bendiciones, pero a la hora de que nosotros hagamos por Él, obedecerlo, no lo hagamos. Qué malos negociantes somos. Nosotros queremos tumbar al Señor. No hacemos nuestros tratos, no los cumplimos. Cuando estamos mal, ay Señor, si tú me das, yo te prometo. Ay Señor, si tú me bendices, yo hago, yo entrego, yo dejo, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? Acá hay una realidad y la realidad de este pasaje es la siguiente. Escúcheme, que no importa si una persona tiene una fe tan grande como esta, puede que desobedezca. Amén. No importa el tamaño de su fe. Incluso estos hombres tenían mucha fe, pero desobedecieron. Una persona que tiene mucha fe puede desobedecer. ¿O no? Pilas. Definitivamente cuando se une la fe y la obediencia, te conviertes en el hijo que tanto Dios quiere. Qué rico es ver una persona que tiene mucha fe, pero que también es obediente a Dios. ¿Amén o no amén? Por alguna razón a veces pensamos que no es necesario obedecer a Dios en ciertas cosas, porque como tengo fe, no Señor, hay que obedecerlo. Y lo mínimo que Dios espera de usted y de mí es ¿qué? Es obediencia. Si el Señor hizo conforme a su fe, ¿por qué ellos no hicieron conforme a lo que el Señor quería? Esa pregunta no la puede hacer Dios. Si yo he hecho conforme a su fe y le he dado lo que usted quiere, ¿por qué usted no hace lo que yo le pido? ¿Sabe? Nosotros en los negocios con Dios lo queremos tumbar. No es justo. Para terminar, toda persona que tiene fe, no importa si es grande o pequeña, será probado, premiado y preparado. Amén. La fe es como una vasija espiritual. De acuerdo a su tamaño, usted recibe. Jesucristo puede hacer lo que sea, incluso lo que tú quisieras que Él haga. Él lo puede hacer.
Él todo lo puede. La pregunta es, ¿cómo lo motivarás para que Él lo haga? ¿Cómo lo motivarás para que Él lo haga? Es la pregunta. Teniendo una vasija grande, es decir, teniendo una fe grande. Pero sobre todo no se le olvide esto. Obedécelo. Obedécelo, porque si Él hace por ti, tú también debes hacer por Él. ¿Amén o no amén? Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar en esta hora para terminar. Y le quiero pedir que ahí donde usted está, ore conmigo de acuerdo a esta palabra. Quiero invitarle a que usted ore ahí donde usted está. Conforme a tu fe, es el título de esta enseñanza. Conforme a tu fe vivirás 3 situaciones. Serás probado, serás premiado o serás preparado. Estas 3 situaciones vivirás. Algunos posiblemente se encuentran en la prueba. Ore un momento al Señor. Algunos posiblemente se encuentran en el premio. Otros posiblemente se encuentran en la preparación, en la capacitación, en la instrucción. Quiero invitarle que donde usted está le diga: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Padre, oramos en esta hora y te pedimos, Padre, que tú seas bendiciendo este lugar, esta casa. Te quiero pedir, Señor, que tú te glorifiques sobre todos nosotros, conforme a tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe? Indiscutiblemente la oración de esta mañana es: Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos. Necesitamos, Padre, un milagro de tu parte, pero conforme a mi fe será hecho. Indiscutiblemente el tamaño importa. Dile a Dios allí donde estás. Padre, yo oro en esta mañana para que todos los que estamos acá sentamos tu presencia, podamos sentir tu amor, tu poder. Podamos, Padre Celestial, recibir la llenura de tu palabra, de tu intervención. Ora un minuto y dile: Dios, yo te pido que me ayudes a ensanchar mi fe. Si estás siendo probado, si estás pasando por pruebas, es porque seguramente tu fe es grande. Por eso estás siendo probado, porque tu fe puede sostener una prueba tan grande. Si tú estás siendo premiado, dale gracias a Dios por el premio que te está dando, por responder a tu oración. Dígale: Dios, gracias porque tú me bendices y me das. Quiero orar por aquel que se encuentra afligido, Señor, aquel que se encuentra o que siente que ha perdido la fe, aquel que siente que su fe se ha ido, Señor, porque ha pasado por diversas circunstancias. Oro por aquel que le has dado una palabra para que obedezca, que quieres preparar, que será preparado, Señor. Ayúdalo, guárdalo, bendícelo, renueva su fuerza, Señor. Padre, en esta hora te damos todo el honor y la gloria. Quiero invitarle a que ore entonces en este momento para terminar por la petición que usted tiene. ¿Cuál es? Los hombres ciegos le hicieron saber a Jesús en la casa lo que tanto esperaban. Cuéntale, ¿qué quieres tú de Dios? Cuéntaselo. Por tu hogar, por tu sanidad, por la sanidad de un amigo, por la economía, por tus hijos. No importa. ¿Para cuánto alcanza su fe? Le quiero preguntar hoy. Pídale a Dios con fe. Pídale a Dios y dígale: Señor, te pido por esta circunstancia. No importa si llevas mucho tiempo pidiéndole, hazlo una vez más. Dile: Dios, yo te pido por esto. Ayúdame, Jesús. Padre, te pido, Dios, que todos los que estamos en este lugar podamos, Señor, salir bien a causa de nuestra fe, que sea grande. Si alguno siente que su fe es pequeña, dígale hoy: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Puede ser más grande. Puede ser más grande. No dudo de que puedas. Tú puedes hacerlo todo, porque para ti no hay nada imposible. Pero dígale para terminar: yo me someto a tu voluntad. Yo me someto a lo que tú decidas. Yo me someto a lo que tú quieras.
Yo me someto a lo que tú desees. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias. Amén y amén. Amén. Conforme a tu fe. Amén o no amén. Tome su lugar un momento, por favor.